Bienvenidos a Manos y Oficios, donde aprenderemos acerca de diferentes temáticas y quehaceres del mundo agropecuario. Hoy aprenderemos acerca de cómo prevenir las enfermedades transmitidas por mosquitos en las ciudades. Según la Organización Mundial de la Salud, la tercera parte de los habitantes del planeta se encuentran en riesgo de contraer el dengue. Anualmente se presentan cerca de 390 millones de casos en el mundo, de los cuales 500.000 lo desarrollan de forma grave, provocando alrededor de 25.000 muertes. Por su parte, el Zika está expandiéndose como una enfermedad global emergente con grandes brotes en las Américas. Situación similar que sucedió con el brote epidémico de chikungunya, que afectó al continente americano en el año 2014. Estas enfermedades son transmitidas por el mosquito Aedes aegypti y en las últimas décadas, factores sociales y ambientales han incidido y propiciado su reproducción y propagación, ocasionando su resurgimiento. Para las autoridades de salud, ha sido difícil controlarlas con las herramientas actuales. Aún no se han desarrollado vacunas ni medicamentos que ayuden en su prevención o tratamiento. Hoy el mosquito Aedes aegypti está transmitiendo estos virus en zonas urbanas por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar y cada día irrumpe nuevos espacios, por lo que crea la necesidad de fortalecer los programas de salud con nuevas estrategias de prevención y control, como es el uso de la Wolbachia, una bacteria segura y natural. Y nuestros invitados de hoy son el doctor Iván Darío Vélez, él es el director del World Mosquito Program Colombia y del PCES de la Universidad de Antioquia, y tenemos también a la entomóloga Sandra Milena Gómez. Bienvenidos a Manos y Oficios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí contigo, Sarap, y con todas las miles de personas que nos están escuchando en este momento. Así es, doctor, nosotros privilegiados de tenerlos a ustedes para hablar de este tema tan interesante. Entonces, para comenzar, cuéntenos, doctor, un poco acerca de cómo ha sido el impacto, digamos, de estos virus que son transmitidos por mosquitos y que producen estas enfermedades en la población desde hace tanto tiempo. Sí, efectivamente, tenemos virus que originalmente están en animales silvestres, fueron pasando a la población humana a través de la picadura de insectos. Y son muchísimas las enfermedades, inicialmente de animales y ahora de humanos, lo que llaman antropozoonosis. Y resulta que tenemos en las ciudades un mosquito que es ampliamente distribuido, que se alimenta exclusivamente del humano y que transmite unos virus, el dengue, el Zika, el chikungunya, también puede transmitir la fiebre amarilla y otros virus, como el virus Mayaró y otros virus. Pero los importantes aquí para Colombia en el día de hoy y para América Latina, dengue, Zika y chikungunya, transmitidos por el Aedes aegypti. Doctor, ¿cómo ha sido el impacto, digamos, en una sociedad o en un país como Colombia, estos virus que han llegado? Estos virus son problemas de salud pública, afectan muchísima población. Si vemos el dengue, cada 4 años hay una epidemia. Realmente el virus dengue son cuatro variedades del virus y a uno le pueden dar 4 veces dengue en la vida. Pero entonces estos virus están golpeando a la población. El año pasado estuvimos en epidemia en Colombia, también tuvimos epidemia en el 2018, en el 2010, en fin. Hay epidemia, bajan el número de casos y vuelve a subir. Están con nosotros desde hace tiempos. Recuerda que en el 2014 tuvimos epidemia de chikungunya, recuerda que fue un problema muy grave, y al año siguiente tuvimos epidemia de Zika. Y ese problema, esa preocupación de la gente que voy a dar microcefalia o Guillain-Barré si la mujer está embarazada pensando en su niño, eso era un problema muy grave que tuvimos, se nos van olvidando esos problemas. Pero realmente son enfermedades virales, o sea, producidas por virus y que nos está transmitiendo el mismo mosquito, el Aedes aegypti. Y ese mosquito está en las ciudades, no está en el campo, está en las ciudades, vive en estrecho contacto con los humanos, con las personas, se reproduce en aguas limpias que tenemos dentro de la casa o alrededor de la casa y pica en el día. Eso es bien interesante. El mosquito Aedes aegypti no pica por la noche,
no es ese zancudo que no nos deja dormir, que la gente dice, no, es que aquí venga, que hay mucho zancudo, me va a dar dengue. No, ese que zumba no transmite el dengue. Aedes aegypti pica en la mañana y en la tarde. La persona ni se da cuenta, de pronto sintió, algo me picó, se mira, no ve nada. Y es el Aedes aegypti. Para alimentarse de sangre, que solamente las hembras son las que pican, necesitan sangre para poner los huevos, pues esa hembra para alimentarse de sangre tiene que picar 3, 4, 5 personas. A cada uno le saca un poquitico de sangre para que uno no lo vea y no lo vaya a matar cuando está alimentando. Son mosquitos muy inteligentes que han tenido todo un mecanismo de supervivencia muy interesante y por eso está cada vez a mayor altura sobre el nivel del mar. Ya lo hemos encontrado aquí en el Valle de la Urrá a 2.300 metros de altura. O sea, cada vez va subiendo por el calentamiento climático, etcétera. Entonces, la gente que vive en la tierra, que era muy fría para el mosquito, son personas que nunca han estado en contacto con los virus, entonces son supremamente susceptibles. O sea, tenemos el problema de estos virus para mucho rato, excepto que tuviéramos unos mecanismos de control muy efectivos, y eso les cuento ahora más adelante, porque ya tenemos resultados de uno muy bueno. Exactamente, doctor. Entonces, contémosle a los televidentes, Sandra también, ¿qué más vamos a aprender hoy en el programa? Porque todo lo que hemos venido hablando, yo sé que muchas personas, me incluyo, lo desconocemos, lo de los mosquitos que solamente pican en las mañanas, los que pican, no todos son iguales. Entonces, contémosle a los televidentes qué vamos a aprender hoy. Bueno, hoy vamos a hablar del ciclo de vida de la Aedes aegypti. Trajimos además una muestra de cada estado del ciclo de vida de la Aedes aegypti. Acá podemos ver huevos, larvas, pupas y adultos que les podemos explicar más adelante. Así es, entonces manos a la obra entonces para que comencemos, porque Sandra va a ser la indicada entonces en contarnos acerca de cada uno de estos estados. Comencemos entonces, Sandra, con los huevos. Bueno, entonces sabemos que, como nos estaba contando el doctor Iván, la hembra se alimenta de sangre, utiliza la proteína de la sangre y va a poner huevos. Aquí, como podemos ver, esto es, hay aproximadamente más de 1.000, 2.000 huevos, pero una hembra generalmente puede poner 200 huevos a lo largo de la vida. También tenemos acá el estado de larvas. En este estado de larvas podemos decir que hay 4 estadios larvarios. Del estado de larva pasa a pupa y ya en pupa podemos observar que obtenemos los adultos, hembras y machos. Perfecto. Ahorita estamos hablando algo muy interesante, Sandra, y era que, digamos, a simple vista se pueden diferenciar cuáles son las hembras, cuáles son los machos. Contanos un poquito de eso, por favor. Hay diferentes características morfológicas. Entonces, por ejemplo, los machos se diferencian de las hembras porque tienen antenas muy plumosas. Adicionalmente, tienen palpos más largos que las hembras. Entonces, es como la característica fundamental de cómo diferenciar machos de hembras. Excelente. Tengamos en cuenta que aquí en Medellín, en Colombia y en América, dentro de las ciudades tenemos dos especies de Aedes. Que es el Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue, el zika, el chikungunya, y tenemos otro que se llama Aedes albopictus. Ese llegó más recientemente a América, y en Colombia lo escribimos para que hace unos 8 o 10 años, y se diferencia también porque tienen unas escamitas de colores aquí en el dorso. El Aedes aegypti le da como una especie, como una lira. Una lara vertical y otras a los lados, aparece una lira, se ve muy fácilmente. En cambio, el Aedes albopictus tiene solamente una línea, solamente una, entonces uno lo diferencia muy fácilmente. Aquí en nuestro medio, el problema que nos transmite la enfermedad es el Aedes aegypti, no el albopictus. Es este que tenemos acá. El que tenemos acá. Para continuar entonces, tenemos una pregunta que realizan los televidentes a través de Instagram. ¿Cuál es la importancia de los mosquitos en el ecosistema? Bueno, resulta que todos los seres vivos cumplen una función en el ecosistema, absolutamente todos, por eso están. A veces no es muy claro encontrar la función, pero sabemos que los insectos, en este caso los zancudos, los mosquitos, sirven en la cadena trófica, o sea, en la cadena alimenticia. Hay animalitos más grandes que se alimentan de los zancudos.
por ejemplo lagartijas y otros así. Y entonces, en la medida en que haya disponibilidad de este alimento, va a haber también la presencia de otros seres y así toda la cadena alimenticia, es importante. Lo otro es que se ha visto que aún los zancudos participan en la polinización. Entonces llegan a las flores, cogen el polen y lo van pasando a otros, y porque hay polinización es que tenemos alimento. Si hacemos medidas que acaban con los insectos, como es la fumigación, etcétera, vamos a ir acabando con los insectos que polinizan y va a llegar el hambre al planeta. Por eso tenemos que cuidarlos. Muy interesante, doctor, ese dato, porque yo no tenía ni idea que los mosquitos, en este caso los zancudos, hacían parte de la polinización. Entonces ya saben, queridos televidentes, que los zancudos, aparte de no dejar dormir en las noches, también tienen una función muy importante entonces en nuestro ecosistema. Ahora vamos entonces a otra parte, doctor, hablemos del programa World Mosquito Program en Colombia. Sí, a ver, el World Mosquito Program nació en Australia, realmente en la Universidad de Monash, y fue un investigador muy interesante, muy importante, que observando una bacteria de insectos, pero de la mosca de las frutas, se le ocurrió que si él pasaba esa bacteria al mosquito, a esa yipi, podría controlar el dengue. ¿Por qué? Porque esa primera bacteria que él encontró es una bacteria exclusiva de insectos, reduce la vida media del mosquito. Esos fueron los primeros hallazgos. Él se fue a Monash, empezó a trabajar y fue capaz de infectar los mosquitos. Después se dio cuenta que cuando el mosquito tenía la bacteria Wolbachia, cuando se alimentaba de una persona con dengue, el virus no se reproducía dentro del mosquito. O sea, la bacteria le impide a los virus reproducirse dentro del mosquito, y si no se reproducen, cuando el mosquito pica de nuevo, no transmite el virus. Entonces, una cosa muy bonita, muy interesante. ¿Y qué es la Wolbachia? Entonces, la Wolbachia es una bacteria de insectos, exclusiva de insectos. No es capaz de infectar a un humano o a un mamífero. Solamente se transmite cuando un insecto que tiene la bacteria se aparea con otro que no lo tenga o que también lo tenga. Todos los hijos nacen con Wolbachia. Entonces es la transmisión solamente cuando se aparean dos insectos, uno de ellos con Wolbachia, o los dos. Y se sigue manteniendo en la naturaleza, en una situación normal, porque no han sido bacterias manipuladas genéticamente, ni el mosquito tampoco, ni una manipulación biológica, es una asociación natural. Y entonces, ¿en qué consiste el World Mosquito Program? En quitarle en las ciudades donde hay transmisión del dengue la capacidad de los mosquitos de transmitir los virus, porque vamos a liberar mosquitos con Wolbachia, como estos de acá, para que se apareen con los mosquitos locales, los hijos nazcan con Wolbachia, y así luego de varias generaciones, la gran mayoría de los mosquitos tienen Wolbachia, y por lo tanto, al tener Wolbachia no pueden transmitir los virus. Eso ya lo hicimos en Bello, en Medellín, en Itagüí, ahora estamos en Cali. Exacto, hay unos resultados bien interesantes, doctor, de los que vamos a hablar más adelante, porque vamos a ir manos a la obra entonces, porque yo quiero que Sandra nos cuente paso a paso cómo se realiza, digamos, este proyecto, cómo funciona desde el laboratorio, que es muy importante, que es ahí donde comienza todo. Nosotros tenemos ya huevos con Wolbachia, son estos. Una vez tenemos los huevos, pasan a un proceso de inundación, es decir, los huevos tienen contacto con agua, y una vez tienen contacto con agua, ahí pasan al segundo estado del mosquito. ¿Cuál es el segundo estado? El estado de la larva. En la larva nosotros podemos tener 4 estadios larvarios. Cuando tenemos estos 4 estadios larvarios, pasamos al estado de pupa. Durante todo el proceso, la bacteria está dentro del mosquito. Cuando ya están en pupa, aproximadamente 36 a 48 horas, con la temperatura adecuada, ya pasa adulto. Y aquí, tanto los machos como las hembras tienen Wolbachia. Y como les estaba diciendo el doctor, la Wolbachia hace el proceso de transmisión materna. Entonces, una vez esta hembra se haya alimentado con sangre, los huevos que va a ovipositar tienen Wolbachia. Exactamente. Sandra, una duda. ¿Podemos sacar los huevos que tenemos allí para que
nuestros camarógrafos los puedan enfocar mejor. Sí, claro. ¿Cuántos huevos podemos tener ahí aproximadamente? Esto es una parte de una tirilla de oviposición que tenemos en el laboratorio, pero aquí hay un poquito más de 2.000 huevos. Muéstrasela a esta cosa. Cada puntico negro es un huevo. Es un huevo. Impresionante. Tenemos una pregunta que realizan los televidentes a través de Instagram, doctor, y es, hablando específicamente del dengue, el chikungunya y el Zika, ¿cuál es la diferencia entre estas tres enfermedades y si es el mismo mosquito el que la transmite? Bueno, efectivamente, dengue, Zika y chikungunya son transmitidas por el Aedes aegypti. O sea, es el mismo mosquito que las transmite. Y hay diferencias en la clínica, o sea, en la sintomatología, porque son tres virus distintos. El dengue nos va a producir fiebre, dolor en los huesos, que la gente queda como que lo hubieran apaleado. Hay una erupción a veces aquí en el pecho, dolor detrás de los ojos. Entonces, eso es muy característico del dengue. En cambio, el Zika, recuerden que el problema que daba era muy parecido como un dengue, pero podía producir un Guillain-Barré en personas adultas, que es una parálisis, o podía producir microcefalia, cuando la mamá estaba gestando al niño y le daba el Zika, había ese riesgo. El chikungunya es otro virus, también con síntomas de fiebre, malestar general, pero produce unos problemas articulares, unos dolores en las articulaciones muy grandes, y eso lo diferencia de los otros virus. Entonces son tres virus, los tenemos los tres en este momento en la ciudad y en el país, pero clínicamente se pueden separar unos a otros a pesar de que se es transmitido por el mismo mosquito. Exactamente, como lo hablábamos al principio, es importante no dejarlos de lado porque siguen presentes en Colombia y para eso es que se ha encargado este programa del que hemos venido hablando. Doctor, y Sandra, quiero que nos cuenten un poquito, acá en Colombia, ¿quiénes hacen parte de este programa? Bueno, el World Mosquito Program lo iniciamos aquí en la Universidad de Antioquia, concretamente en el PECET, en un acuerdo que tuvimos con la Universidad de Monash. En ese momento era un programa que se llamaba Eliminar el Dengue, nuestro desafío. Eso después, cuando nos dimos cuenta que también sirve para controlar Zika y chikungunya, que ya no se podía llamar Eliminar el Dengue, ya cambió el nombre por el World Mosquito Program. Lo dirigen desde Australia, en la Universidad de Monash, el doctor Scott O'Neill. Ahora tiene presencia en 12 países del mundo. Ya están 12 países, pero el país del mundo donde más ciudades tiene y donde más población ha sido protegida con esto es Colombia. Colombia ya liberamos en Bello, Medellín, Itagüí, y en estos momentos está en Cali. En Brasil está en Río de Janeiro, en México en La Paz, en Baja California, y ya los otros países. Pero Colombia es el que más tiene, aproximadamente 3 millones de personas protegidas, porque las ciudades ya tienen el Aedes aegypti con la bacteria Wolbachia. Anteriormente, doctor, hablábamos entonces de todo el proceso que se lleva a cabo en el laboratorio. ¿Qué sigue después? ¿Cómo es esa liberación? ¿Dónde se ha hecho? ¿Qué resultados se han tenido? En esto es muy importante el aporte de las ciencias sociales, porque la comunidad, le hemos dicho toda la vida, cuidado con los zancudos le producen la enfermedad. Y si llega alguien a soltar zancudos y la persona no sabe, pero ¿cómo así? Me están atentando, están atentando contra mi salud. Resulta que tenemos la parte social donde se le explica a toda la comunidad que estos mosquitos con Wolbachia son para protegerlos de las enfermedades, que no transmiten ninguna enfermedad, que tanto podemos decir son los zancudos buenos. Así los capta la gente. Y entonces hacemos campañas con escuelas, con colegios, con la comunidad en general, y posteriormente hay un proceso de liberación. ¿Qué hicimos aquí en Bello, Medellín e Itagüí? Dividimos la ciudad en cuadrados de 50 por 50 metros. Y una vez por semana llevamos un tarrito así con más o menos 100 mosquitos adultos, los destapamos y los liberamos. En cada cuadradito, una vez por semana durante 20 semanas. Ahora, ¿qué se está haciendo en Cali? Llevamos en huevitos, unas cápsulas con huevitos, también para que salgan unos 120 adultos. Esas cápsulas tienen alimento para larvas, se ponen en el agua, salen los adultos y se aparean con los locales. De esta forma hemos logrado que la gran mayoría de los mosquitos de Medellín y de Bello en estos momentos tengan la bacteria Wolbachia. Y ya estamos viendo los resultados de eso.
La eficiencia del proyecto se mide en la disminución del número de casos de dengue. Ha sido un impacto positivo. Muy positivo, sí. Hablemos un poquito entonces de esas cifras que tenemos ya. Nosotros en Medellín terminamos de liberar en octubre del 2019 y en el año 2020 Medellín tuvo el menor número de casos de dengue de los últimos 20 años. Eso es muy importante. Hace 20 años la población de Medellín es mucho más bajita que la de ahora. Y sin embargo el año pasado tuvimos el menor número de casos absolutos de dengue. Y este año, medido hasta la semana 16, llevamos mucho menos casos que los que tuvimos en las primeras 16 semanas del año pasado. Ha habido una reducción del orden del 60%, calculado pues con todo el poder estadístico hecho por epidemiólogos muy buenos. O sea, ya un año más tarde, ya una reducción del orden del 60% es un resultado extraordinario. Lo mismo en la ciudad de Bello. Y estamos midiendo cada 6 meses el porcentaje de mosquitos con Wolbachia y encontramos que en la mayoría de las comunas ya esa infestación de los mosquitos con Wolbachia la llamamos alta. O sea, más del 50% de los mosquitos tienen Wolbachia. Ya con un establecimiento del 50%, la transmisión del dengue se reduce en un 90%. Son resultados extraordinarios que tenemos ahora, que no ha habido ninguna medida de control del dengue en el país que haya mostrado la eficacia de Wolbachia. Y más que es un control completamente natural, control biológico. Sí. Doctor, tenemos otra pregunta que realizan a través de Instagram, ahora que estamos pues con todo este revolcón del COVID, y es si un mosquito me puede transmitir el COVID. Siempre es una pregunta clásica, así fue cuando estuvo la epidemia de SIDA, ¿será que un zancudo me va a transmitir el SIDA, ahora el COVID? No hay ninguna evidencia que muestre que un mosquito pueda transmitir ninguno de estos virus, ni el SIDA ni el COVID. La transmisión se sigue dando por el contacto con las otras personas, por vía aérea, son enfermedades respiratorias, por lo tanto no hay transmisión por los zancudos. A que pueden estar completamente tranquilos en su barrio, en su ciudad, si llegan a hacer liberación de zancudos, es algo completamente positivo y que va en pro de la salud de todos. Orientado justamente a controlar la transmisión. Exactamente. Doctor Iván, Sandra, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, aprendimos muchísimo y creo que los televidentes, y yo me incluyo también, y creo que todos le vamos a coger un poquito más de amor a los zancudos. Seguramente. Es verdad. Si tienen Wolbachia. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy importantes y bienvenidos entonces para una próxima oportunidad. Esta es la casa de ustedes. Gracias. Y bueno, ustedes televidentes, recuerden que pueden encontrar más información acerca de este tema en nuestro canal de YouTube, donde también se pueden suscribir para que estén pendientes de todo nuestro contenido. Síganos también en Instagram y en Facebook. Los esperamos en un próximo programa. Hasta pronto.